Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues hoy os tengo un vídeo con una colaboración muy especial y el vídeo también es muy especial. Hoy en este vídeo especial, con la colaboración, ella es Sonia del canal de Doble Cuántico con más de 34.000 suscriptores y la verdad con un contenido muy interesante y hoy vamos a hablar de una cosa que yo hace poquito descubrí, que es el doble cuántico. Pero antes de nada vamos a saludar a Sonia. Muy buena, Sonia, ¿qué tal? Hola a todos, hola Julio y hola a toda tu audiencia, a todos tus seguidores. Y nada, muchas gracias por contactarme, por invitarme y por crear esta fusión que me ha encantado conocerte y conocer todo tu contenido y todo. Es un placer, es un placer. Háblanos un poquillo de tu canal, porque he visto que tienes un contenido súper variado, que hablas de espiritualidad, de análisis de libros, de audiolibros, que son muy buenos y que la verdad son súper interesantes. El último que hiciste es de Gog. Recuerdo que la verdad también me gustó muchísimo. Tienes también misterios. Cuéntanos un poco, porque me ha gustado mucho, me gusta mucho. Pues nada, la idea del canal surgió en 2016 o por ahí. Y pues surgió a la vez que yo estaba descubriendo muchas cosas de mi despertar espiritual, de mi desarrollo, y entonces como que tenía muchas ganas de compartir todo eso con todo el mundo. Y como ya le había dado la vara y la barrila a todos mis amigos y ya estaban hartos de mí, pues digo, como yo hablo mucho, me voy a crear un canal de YouTube y a contarlo por si a alguien le sirve. Y entonces era pues con la intención de, pues eso, de contar ahí de mi verborrea, pues de cosas que me gustaban, del misterio que me ha gustado desde niña, de cosas de ovnis, de cosas de, pues eso, de arqueología misteriosa y cosas así. Y luego, claro, también empecé a introducir mucho pues mis pasitos en el desarrollo espiritual y casi es como un manual de instrucciones de cómo yo misma me fui desarrollando, que casi que iba haciendo un vídeo a la par y bueno, pues con esa idea empezó y luego descubrí la biodescodificación y ya empecé ahí a meter más cosas para nuestra propia salud y bueno, pues se ha convertido el canal en un punto de, pues eso, de desarrollo y de mirar hacia nuestro interior y desde nuestro interior ver todas las maravillas de nuestra sociedad, de nuestro mundo y de todo. Yo siempre digo que muchas veces YouTube es más una terapia para los que estamos hablando que para los que nos están escuchando, ¿no? Eso suele pasar muchísimo, que volcamos todo de nuestro día a día y un poco los vídeos en un poco reflejo de quiénes somos y de lo que hacemos y sobre todo de lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Pero Sí. hay una cosa en tu canal que he visto que creo que es un pilar fundamental, bueno, lleva su nombre, ¿no? Que es el doble cuántico. Háblanos un poco del doble cuántico. Al principio mi canal se llamaba Los tres pies del gato, porque era como que yo le iba a buscar la famosa frase de los tres, no le busque los tres pies al gato, niña, pues yo sí se lo quería buscar, ¿no? Entonces de ahí surgió el nombre, pero cuando yo descubrí el doble cuántico y me fui desarrollando, que ahora os contaré cómo fue esa relación que tuve, que fui descubriendo, pues claro, ya dije, es que mi canal se tiene que llamar Doble Cuántico porque es él el que me está ayudando, el que me está guiando y el que me está atrayendo tantas cosas buenas a mi vida. Entonces es que mi canal se tiene que llamar así. Y entonces fue cuando le cambié el nombre al canal. Estaba reflexionando sobre lo que me has dicho y me he quedado un poco así porque la verdad es que es cierto que muchas veces esa pequeña chispa, ¿no? Que nos hacen decir, pues mira, por aquí va a ir mi canal y voy a coger el canal, o sea, voy a coger el nombre, ¿no? Y en este caso el doble cuántico, que yo creo que es muy acertado, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar. Yo he escuchado mucho, lo hemos estado antes hablando, antes de empezar el vídeo y demás, que hay muchas similitudes o hay muchas referencias que se pueden asemejar al fundamento básico de lo que es el doble cuántico, ¿no? Dijéramos no sé, a lo intrínseco del ejercicio del doble cuántico, de si es una inteligencia, si eres tú mismo, si hay una dimensión en la que se mueve, la información que puede otorgarte de alguna manera. Y yo sí que es verdad que he visto muchas explicaciones de lo que es el doble cuántico, pero me gustaría, también para todos los que nos están hablando del tema del ajustador del pensamiento, que es un vídeo que
que tú conoces, sí que me recomendaron, justamente tengo un comentario, además destacado, que me dijeron, mírate por favor lo del doble cuántico, que es muy parecido a lo que me estás comentando, y tú me lo dijiste el otro día también. ¿Y qué es, cómo podrías definir con tus palabras lo que es el doble cuántico, tanto para ti como de forma generalizada? Vale, pues sí, como dices y como hemos estado hablando, en realidad en todas las culturas del mundo se habla de esa parte de nosotros que es como pues más poderosa o más sabia, y se ha hablado en todas las culturas desde el principio de los tiempos. Entonces, bueno, yo diferencio entre el doble cuántico tal y como yo lo descubrí, que es de la mano de Jean-Pierre Garnier-Mallet, él es un científico, y lo que yo entendí después, que era el doble cuántico o lo que es para mí. Entonces, si nos centramos en la parte de Jean-Pierre Garnier-Mallet, claro, yo le descubrí, bueno, en las recomendaciones de YouTube me saltó, entonces vi lo de doble cuántico y enseguida, o sea, yo de pequeña he tenido como una obsesión por los gemelos. Me encantaban los gemelos. Tenía fotos en mi cuarto de gemelos a random de revistas y no sé, me atraía mucho esa idea. Y de repente cuando vi lo de doble cuántico y lo empecé a ver, hice el clic, digo, ojo, es que desde pequeña como que mi inconsciente estaba llamando a ese gemelo mío, ¿no? Y bueno, pues de la mano de Jean-Pierre Garnier-Mallet, él, lo que más o menos resumidamente da a entender, o lo que yo entendí, es que el doble cuántico es una partícula que tienen todos los elementos, es decir, también lo tendrían los planetas, los animales, todo tiene su doble cuántico, y entonces esa partícula doble de ti mismo se mueve en el mundo cuántico, en el mundo energético. Entonces, en el mundo cuántico no hay ni presente, ni pasado, ni futuro. Está todo concentrado a la vez. Entonces, si nosotros de alguna manera podemos acceder a la información de ese doble cuántico, de esa partícula cuántica que contiene toda la información, pues podremos, digamos, hacer algo al respecto de pues, problemas cotidianos. Al principio él lo enfocó de una manera científica, porque como te digo, este hombre, pues no sé si es astro, ya no me acuerdo si es... Creo que es como ingeniero de fluidos o mecánica de fluidos o algo así, y él hizo como su primer estudio sobre movimientos cósmicos. Y él predijo ciertos movimientos cósmicos que luego se produjeron así. Y él lo predijo gracias a esa información cuántica a la que accedió. Bueno, está su artículo por ahí, se puede leer y es súper interesante. Entonces después él se planteó, entonces si esto pasa en el cosmos, nosotros también debemos tener un doble cuántico, y ahí es cuando empezó a desarrollar el doble cuántico de la parte humana, por así decirlo. Entonces lo que él propone, bueno, pues son pues una serie de desarrollos que tenemos que hacer. Es que cada vez que digo técnicas la gente se me echa encima, no es una técnica, no sé qué, madre mía, que es una palabra, por el amor de Dios. Relax. Bueno, una serie de técnicas o una serie de mecanismos de desarrollo que nosotros tenemos que poner en marcha para conectarnos con esa partícula cuántica, y entonces a esa partícula cuántica la podemos hacer peticiones. Estas peticiones, esta partícula cuántica las va te las va a conceder en un periodo de tiempo que más o menos son 40 días, que es el margen de tiempo que esa partícula cuántica tiene para darte esa cosa. Entonces, bueno, pues la manera más... bueno, el método que propone o que yo intenté seguir de Jean-Pierre Garnier-Mallet era: te tomas un vaso de agua antes de irte a dormir. No es necesariamente el agua, pero el agua él dice que es conductor mejor de la energía, de la información, entonces se queda mejor impregnado. Bueno, como yo tengo suficiente agua en mi cuerpo, pues no me hacía falta tomar el agua. Entonces, claro, tú te vas a la cama en un momento relajado, y entonces desde tu posición, es decir, desde tu aquí y ahora y lo que tú eres, quién eres ahora, haces esa llamada a tu partícula cuántica. Por ejemplo, yo diría, ¿hoy qué día es? 12 de abril, ¿no? Hoy, 12 de abril de 2020, yo, Sonia de Juana, que me hallo en el planeta Tierra,
Europa, España, Madrid, mi pueblo, mi calle, mi casa, mi número, mi tal y mi salón, pues llamo a esta partícula y entonces mientras lo invocas, por así decirlo, como que te tienes que imaginar que esa partícula está viniendo a ti. O sea, te está ubicando a tu yo de ahora, porque claro, ella, la partícula, se puede ir a tu yo de ayer, a tu yo de antes de ayer, entonces tú la tienes que invocar a tu yo de ahora. Y entonces cuando ya está aquí, por así decirlo, tú la pides, no la dices, oye, mira, pues tengo este problema o me quiero deshacer de esto, o quiero atraer esto, o quiero lo que sea. Y bueno, pues te lo concede. Pero tiene muchas más particularidades, pero en resumen más o menos es esto. Como veis es mucho el secreto, mucha ley de atracción y bueno, lo único que digamos que quita la parte de visualización y se concentra en esa partícula cuántica. Entonces, bueno, esta es cómo lo concibe Jean-Pierre Garnier Mallet. Pero a lo largo de mi relación con mi doble cuántico, que ahora os diré cómo establecí esa relación, yo me he dado cuenta de que no es una simple partícula cuántica que se mueve y no sé qué y no sé cuántos. O sea, yo al principio creía que era lo que éramos de verdad, nuestro ser. Pero después me di cuenta y mi propio doble me enseñó a que no es eso, a que él viene a ser como un reflejo de tu alma, o sea, de lo que tú eres, de tu ser, y él es un reflejo, como un primer escalón, porque claro, es como, no, mira chica, no te puedes poner delante de tu alma porque es que te ciegas, ¿sabes? Entonces yo soy el primer contacto para ir desarrollando un poquito y ya después, cuando estés preparada, pues podrás acceder a tu alma, a tu ser y realmente estar ante lo que eres y sentir lo que realmente eres. Entonces yo siempre lo he explicado como si fuese la luz de una linterna. La linterna es el alma o el ser, lo que tú eres, y la luz sería ese doble, esa esencia del ser que es como un primer escalón esencial para que nosotros indaguemos en nosotros mismos y empecemos todo ese recorrido que tenemos que hacer de la mano de esa esencia que es, por supuesto, totalmente sabia. Y tiene... ¿Qué te parece? Bien, estoy intentando hacer una recapitulación, ¿no? Con lo que me estás contando y un poco el paralelismo de lo que yo entiendo, o para mí, como tú bien dices, intentamos llevar a nuestro terreno de alguna manera, ¿no? Intentamos encajarlo o asimilarlo en nuestro día a día dependiendo de las diferentes vidas, dependiendo de las diferentes reflexiones de cada uno. Pero yo me pregunto, porque yo creo que mucha gente también, cuando tú lo has hecho muy bien ahora, has dicho, bueno, pues, pero yo creo que no es una partícula por ahí, como el que dice que no tiene ningún tipo de sentido o que tú de alguna manera lo tienes que coger de algún sitio y decir, vente aquí a mi presente, ¿no? Como tú has dicho, no se vaya a mi pasado ni se vaya... Pero yo tengo la pregunta, porque esto sería muy interesante, sobre todo para las personas que quieren acceder a esta técnica o a este método o a esta filosofía, a este entendimiento, es este doble cuántico de alguna manera tiene conciencia, quiero decir, puedes relacionarte con él de tú a tú, como si habláramos, como si estábamos hablando ahora, puedes mantener algún tipo de relación en tu día a día o puedes mantener algún tipo de relación de contacto, de hablarle pues como el que habla en un diario o el que... ¿Es posible, al margen de lo que pueda llegar a decir el hombre este que patentó de alguna manera, profesionalizó esto del doble cuántico, puedes ir un poco más allá? Porque supongo que la expresión de todo el mundo es ir cada vez un poco creciendo, ¿no? O yendo cada vez más y más. Entonces, ¿puedes ahondar en esa relación? ¿Es inteligente el doble cuántico en definitiva? De hecho, el doble cuántico, tal y como yo lo he vivido y mi experiencia me ha mostrado, es nuestra superconciencia o supraconciencia, como lo quieras llamar. Es esa parte inteligente de nosotros y completamente sabia. Es decir, esa parte conoce todo, tu presente, tu pasado, tu futuro, tus posibles futuros, todo lo que vas a hacer. Y es tan supremamente inteligente que te va a aconsejar, o sea, te da consejo para hacer ciertas cosas o no. Si quieres, te cuento cómo establecí yo esa relación
y con mi ejemplo seguro que tú y toda tu audiencia lo va a entender muchísimo mejor, qué es esencialmente el doble cuántico, cómo se relaciona con nosotros y bueno, no solo mi ejemplo también, porque otras personas que han seguido más o menos la pauta que yo he llevado también me cuentan que para ellos esto ha sido así, por lo que mi ejemplo para mí es lo que prima ante todo, porque es lo que yo vivo y lo que yo experimento, pero el tener ese refuerzo de otras personas que lo viven igual me hace pensar que realmente todos podemos establecer esa relación con nuestro doble y beneficiarnos de ella, por supuesto. Sí, por supuesto, la experiencia personal es insustituible. Yo creo que muchas veces, más que lo que te puedan llegar a contar o lo que tú puedas implantar en tu día a día, yo creo que cada uno tiene que seguir su experiencia personal y que no te lo cuenten, ¿no? Como se suele decir. Muchas veces vivimos las cosas y decimos, bueno, la palabra, el texto, pero ¿y la experiencia personal, no? Pues cuéntanos tu experiencia personal, la verdad, porque es insustituible. Claro, pues mira, como te digo, yo me había visto un montón de vídeos de Jean-Pierre Garnier Mallet y yo soy muy pragmática en el hecho de que tengo que tener como toda la teoría muy bien establecida antes de pasar a la práctica. Soy así, es un infierno mi vida porque se me eternizan las cosas, o sea, tengo que tener todo antes de lanzarme a la piscina, ¿no? Entonces, bueno, vi muchísimos vídeos de Jean-Pierre y ya llegó el día que me lancé a la práctica y entonces yo por la noche ahí me relajé en mi cama y entonces empecé ahí a invocar a esa partícula, ¿no? Yo, Sonia, del 2016 te llamo y no sé qué. Bueno, y entonces se hizo como un silencio y yo noté, o sea, yo estaba con los ojos cerrados súper relajada en mi cama. Y tú sabes esa sensación que tienes cuando sabes que alguien te está mirando. Hay un amigo mío diría, te estabas riendo pero ahora ya no te ríes. Sí. Estaba yo, voy a llamar a la partícula y le voy a pedir, ya verás tú, mi lista. Y de repente noté una presencia, o sea, una presencia no, como que alguien te está mirando, lo que te decía, cuando te das cuenta que alguien te está mirando y te giras y hay un perturbado mirándote. Bueno, pues lo mismo, pero con el sentido de la escucha, o sea, del oído. Yo en ese momento noté que alguien me estaba escuchando y no era algo externo a mí, no era un fantasma, Casper, que venía a escucharme, ¿no? Era algo que venía dentro de mí. Y entonces me quedé como paralizada y entonces dije, ¿hola? Lo dije para mis adentros, por supuesto, pero es que fue muy cómico porque dije, ¿hola? Y entonces como que escuché en mi cabeza una risa. O sea, parece esto que estaba trastornada y tenía esquizofrenia, pero es que fue así. Y entonces, en ese momento empecé a llorar y no sabía por qué. Y estaba llorando y no sabía por qué. Y entonces esa presencia como que se hizo mucho más patente y ese fue mi primer contacto con el doble, o sea, mi primer contacto con el doble. Y ahí me di cuenta que esto era mucho más. O sea, que no era una partícula que se movía por el espacio cuántico, wea, y no sé qué. O sea, era muchísimo más. Entonces, ya a partir de ahí, de mi primera llorera, con lo que, al contactar con la esencia de lo que tú eres, que la gente coincide en esto, y muchas veces yo soy terapeuta, cuando llevo a la gente al centro de sí mismo, a contactar con sí mismo, empiezan a llorar. Y no saben por qué, y es como, ¿por qué? Porque es que es la primera vez seguramente que estás en ti, y te has descubierto que hay un espacio dentro de ti y que hay una inteligencia inmensa dentro de ti. Entonces eso pues emociona mucho. Y entonces ya a partir de ahí empecé pues a contactar, ¿no?, con esa presencia que yo notaba dentro de mí misma. Y fue pues como un desarrollo. Entonces las primeras noches como que yo hablaba, lo típico de que hablas contigo mismo, que la gente dice, es que esto del doble es hablar contigo mismo, que a mí me dijo un día uno, no, contigo mismo tú hablas con tu pensamiento, pero ese doble no es tu pensamiento hablando, es otra cosa y solo, o sea, hay que experimentarlo para saberlo. Entonces, sí, no buscas una respuesta fuera de tu control, ¿no? Como se suele decir, buscas una respuesta que tú ya tienes pensada, un diálogo contigo mismo, pero que te conteste alguien, eso ya es otra cosa. Claro, que de repente oigas un pensamiento que no lo has procesado tú, por así decirlo,
Eso es. Entonces, bueno, pues empecé a charlar con esta voz en mi cabeza y realmente era muy, muy agradable. Y entonces, como yo ya por aquella época meditaba, pues dije, pues voy a hacerlo en una meditación, no voy a hacerlo por la noche, como dicen que hay que conectarse por la noche, voy a hacerlo en una meditación. Y entonces, en una meditación, dije, quiero conocer a mi doble. Y entonces, de repente, vi una figura blanca enfrente mío. Era una figura, pues eso, humana, pero yo no le veía los rasgos. Yo sí que notaba que era como una esencia masculina, pero no notaba sus rasgos ni nada. Simplemente era como luz blanca, pero sí que tenía manos y tenía piernas y tenía como una túnica y no sé qué. Bueno, el caso, que yo siempre le veía debajo de un árbol. Y era como su espacio. Y debajo del árbol era como muy icónico porque siempre, entonces cada vez que yo quería acceder a él, simplemente cerraba los ojos y visualizaba ese árbol y él estaba debajo. Entonces eso me facilitó la toma de contacto. Yo ya no tenía que ponerme a meditar, no tenía que beberme ningún vaso de agua, no tenía que hacer invoco el aquí y el ahora, no. Yo digamos, visualizaba el árbol y él ya aparecía. Entonces mi relación con el doble fue, o sea, yo sí que he notado como una estructura, porque al principio, pues eso, fue después del impacto de quién eres, tal, no sé qué, no sé cuántos, era como que ya sabía que me iba a ayudar y durante un primer periodo de tiempo lo que iba es a quejarme y me quejaba de las cosas de mi vida. Y mira, porque no sé quién que hace esto y este gilipollas porque no sé qué y es que me sacan de quicio y es que, bueno, y es que, pues eso, una queja continua como para buscar la paz que él me daba, porque él me calmaba todo eso. Después de ese periodo de tiempo que pasó, digamos que mis niveles de queja fueron desapareciendo paulatinamente, que seguramente lo haría con su ayuda, ¿no? Con esa paz que él me transmitía, pues, digamos, inconscientemente elegí. Me quedo con esta paz en vez de con la queja. Bueno, pues después de ese periodo vino el periodo de los lamentos. Ay, qué mala soy, mira qué mal lo hago, porque es que no sé qué, porque pues eso, tengo muchas cosas malas, ¿no? Y cosas que te tienes que perdonar a ti mismo y actitudes y comportamientos que realmente no nos gustan de nosotros mismos, pero es como que no puedes controlar. Y entonces yo iba ahí a lamentarme de mí misma, ¿no? Ya no me quejaba de los demás, me lamentaba de mí misma. Y entonces volvía a esa paz y me aportaba muchas respuestas de, pues eso, de perdónate, si es que no pasa nada. Y él lo que me mostraba, yo lloraba muchas veces porque me mostraba un amor tan incondicional. A lo mejor le estaba contando para lo que para a mí era una barbaridad y él pues a lo mejor me abrazaba y sentía un amor tan incondicional que yo decía, vamos a ver. Entonces me rompía por completo y fue a través de ese amor incondicional que me pude perdonar muchas cosas, aceptar muchas cosas y mejorar en muchos aspectos de mi vida. A todo esto, al tiempo de todo esto, digamos que mi vida mejoró muchísimo. O sea, dejé de atraer malas personas, por así decirlo, y atraía a personas de calidad. No sé, atraía como situaciones de esto de que dices, fue qué casualidad, me encuentro con esta persona que justamente me da esta cosa y me dice no sé qué, y voy a no sé, o sea, como todo muy... Cambia y tu vida cambiará. Eso es, muy milimétricamente todo encajaba, ¿no? Empezaban a encajar, como si de repente coges un puzzle y dices, ay, y empiezas a encajar todas las piezas. Bueno, pues era totalmente eso. Y después de mis lamentos, después de ya lamentarme suficiente conmigo misma, pasé a la etapa de vengo a ti, estoy contigo y tú enséñame que se haga tu voluntad. Que tú enséñame lo que tú quieras. Y ahí, en ese momento, es cuando me empecé a descubrir realmente. Porque me cogía y a lo mejor un día simplemente me cogía las manos y estábamos sentados sin hacer nada. Él estaría haciendo de las suyas por mi inconsciente, claro, pero sin hacer nada. Otro día a lo mejor me cogía y me llevaba volando por todos los lados y me hacía como sentir un montón de sensaciones o me llevaba volando a ver no sé qué cosas de mi mundo interior.
otro día me llevaba de paseo y me llevaba a una zona de mi mundo interior donde estaba, por ejemplo, mi niña interior. Y esa niña pues estaba ahí enfurruñada y muy mal. Entonces era como, es que también tienes que cuidar esa parte de tu pasado, esa parte dañada de tu pasado la tienes que cuidar. Entonces, mira, ahí está. O me llevaba a otro sitio y me empecé a descubrir un montón de cosas en mi propio mundo interior. Interaccionar con esas cosas me enriquecieron aún más. O sea, me hicieron, pues eso, empezar a quererme muchísimo a mí misma, y desde ese amor propio, pues tu vida empieza a cambiar en muchísimos aspectos. Entonces esas han sido las 3 fases diferentes de relación con él. Y como te digo, sí que es una relación totalmente inteligente y que puedes llevar a tu día a día, a tus 24 horas. Porque yo iba, por ejemplo, andando por la calle y simplemente pensar en él, ¿no? En esa conciencia que tenemos dentro, pues le pedía a lo mejor consejo. Estaba dudosa de qué tenía que hacer, si hacer esto primero o hacer esto, y de repente salía él diciendo, no, vete primero allí. Y entonces me empecé a dejar llevar por esa voz que lo llaman intuición, y yo pues creo que es su voz, que normalmente aplastamos como una pisonadora, pero si le hacemos caso y sobre todo le damos, o sea, la asociamos, porque una voz, la intuición, cosas etéreas, no. Si asociamos de dónde viene esa voz y le damos su fuente, empieza a cobrar mucha más fuerza. Y entonces esa voz empieza a sonar como un esquizofrénico en tu cabeza constantemente. Y entonces, si le haces caso, empiezas a ver que tu vida empieza a mejorar, que todo sale a pedir de boca, como se dice, que las cosas salen perfectas, y que si a lo mejor no sale perfecto, es como que esa voz te dice, tranquilo, espérate un rato, verás lo que pasa. Y realmente al final acaba saliendo de una manera que tú no te pensabas y que es muchísimo mejor. Y entonces, bueno, pues esa es la relación que yo quiero y que intento inspirar a la gente que tome y que haga. Y después de toda esa relación que me llevó pues desde 2016 más o menos a 2018 finales, casi 2 años, pasó algo muy interesante con el doble, pero ahora te lo cuento si quieres intervenir o decirme algo que llevo aquí hablando, me parece una hora. Es que los que nos están escuchando no lo están viendo, pero yo me estoy riendo un montón, tú me estás viendo, y yo me estoy riendo un montón porque todo lo que estás diciendo me está recordando a mí. Todo, claro. Exactamente igual me está recordando, y además paso por paso, etapa por etapa, la etapa de el cabreo y de las quejas, la etapa de, bueno, pues el decir, bueno, y yo ahora reflejas esa perfección que ves, la intentas reflejar en ti y obviamente no eres igual, ¿no? Entonces dices, joder, pues me cabreo ahora conmigo mismo y digo que soy... Y luego intento decir, bueno, vale, pues ya tranquilidad y vale, pues ya... Es como cuando los niños berrean, ¿no? Cuando los niños se quejan, vamos a dejar que calme y luego cuando se calme le explicamos las cosas. Pues esto es algo parecido, ¿no? Total. Y además es muy curioso porque si te das cuenta, de manera inconsciente vuelves al punto de origen, quiero decir, a lo que realmente necesitaste para encontrar ese doble cuántico, que era la confianza, dijéramos que ese como decían en Indiana Jones, ¿no? El salto de fe, ese pequeño salto de fe que tú necesitas, decir, venga, vale, pues si hay algo, si realmente existe algo, esto que pasa mucho en las películas americanas, ¿no? Que se pone el hombre ahí a decir, venga, si hay algo, que aparezca lo que sea aquí, ¿no? Delante mía. Pues esa forma, dijéramos, íntima, tú en tu habitación, intentando contactar con eso que muchas veces pues bueno, lo tenemos enjuiciado, Dios, el destino, llámalo X, pero que cuando, como te he comentado antes, cuando sucede, no sabes cómo reaccionar. Entonces, dijéramos que el paradigma de tu vida cambia completamente. Y por eso yo creo que en muchos sentidos, que también a mí me ha pasado, y creo que muchísimas personas he tenido la fortuna de que también me han contado exactamente lo mismo, llega un momento en el que escuchan esa voz que muchas veces casi se burla en el buen sentido de ti, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo estás perdiendo el tiempo en estas pequeñeces, ¿no? Y lloran por eso, no solo por ver el hueco y el espacio, sino porque siempre han estado tan acompañados y siempre han estado, de alguna manera, entre comillas, desperdiciando el tiempo en no conseguir, ¿no? Ese contacto, esa guía. Yo creo que por eso decir,
bien, me he dejado, he hecho lo que necesitaba. De hecho, una amiga mía me decía, dice, Julio, siempre estoy en conflicto entre dos ideas. Dice, hay una idea que me genera muchísimo conflicto y hay otra idea que internamente sé que debo seguir. Dice, si sigo esa idea, si sigo la idea que no me genera conflicto, la situación cambia y se desarrolla de una manera mucho más gratificante. Y digo, hostia, pues no será eso la guía del doble cuántico, del ajustador, llámalo como quieras. Claro. Y es muy curioso ver cómo progresivamente he ido viendo y he ido observando básicamente lo mismo que a mí me ha pasado y además exactamente igual. Vas por la calle, ya el diálogo es casi permanente, ¿no? Además, en cierto tipo de circunstancias que como el que solo tienes con un amigo que te miras y ya sabes lo que estáis pensando y ya muchas veces ya ni te habla, ya te da como un pequeño toque, ya le ves o le sobreentiendes que te está mirando de cierto tipo de manera, ¿no? Total. A mí me recuerda hasta incluso las cosas. Me dice, quieto, para, vete allí. Y yo ya muchas veces me acuerdo una vez que lo dije, iba acompañado en el coche y dije gracias, pero lo dije en voz alta. Y el que estaba a mi lado me miró y me dice, gracias, ¿por qué? No iba contigo. No iba contigo. No, tranquilo que no iba conmigo. Luego se lo tuve que explicar y no sé si debería habérselo explicado. Pero bueno, independientemente de eso, creo que es una cosa gratificante que mucha gente comparte, y creo que las experiencias en común, aparte de la propia experiencia personal, lo que tú nos comentas del desarrollo, ha habido muchísima gente que con su experiencia ha ido comentando, y creo que es prácticamente, si no idéntico, calcado, sobre todo la necesidad, ese salto de fe, ese salto de, como tú bien has dicho, ponerse en sus manos, ¿no? Y creo que eso realiza, nunca mejor dicho, un salto cuantitativo, ¿no? Hacia una dimensión completamente diferente en el que realmente, de alguna manera, te pones en sus manos. Y yo creo que es ahí de donde parte la magia, en el que tú intentas hacer verdaderamente una voluntad diferente a la tuya, o tú verdaderamente pones de tu parte, ¿no? Para hacer. Yo creo que esa es la voluntad. Tu voluntad sea su voluntad, o tu voluntad cuenta en sus manos. Para mí fue muy especial el día ese en el que llegué, como cualquier día, a verle ahí bajo su árbol, y me di cuenta de que no tenía nada que quejarme, de que no tenía nada que lamentarme, de que no le quería pedir nada en concreto, ni consejo, ni algo. Y dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Esto tiene que servir para mucho más. Y entonces por eso le dije, estoy en tus manos. Y ya fue cuando puse una sonrisa de, venga, la has pillado. Muy bien. Y realmente también lo que has dicho, ese llorar de primero, de cuando contactas con él y lloras, o le sientes y lloras, es por eso, porque, como dices tú, o sea, he estado perdiendo el tiempo toda mi vida. Ha estado él ahí dentro, de verdad, juzgados, esperando, y yo ahí haciendo el mongoloide por la vida, y he perdido tanto tiempo. Pero bueno, al final también las cosas se dan como se dan, y llegas a las circunstancias cuando tienes que llegar también. Es muy cierto, y además muchas veces casi estás haciendo lo que no deberías hacer, que es decir, bueno, pues he estado perdiendo tanto tiempo, y estás perdiendo, vuelves a perder tiempo dentro del tiempo que te estás pensando que has perdido, ¿no? Pero la verdad es que sí, y sobre todo a mí muchas veces siempre he pensado esa idea de cuando, por ejemplo, haciendo un poquito paralelismo con las religiones, de cómo te dicen que busques a Dios en el cielo, que busques a Dios en las religiones, o al doble cuántico, o a cada uno que lo llame como quiera. Sí. ¿Cómo buscas siempre fuera? Y esta dicotomía, esta filosofía es completamente diferente, busca dentro. O sea, claro, eso es. Sí que es verdad que muchas, por ejemplo, muchas filosofías hindúes te dicen el yo interior, ¿no? Pues a lo mejor todo es un cúmulo de señales, ¿no? Que te dice, bueno, pues a lo mejor dentro hay mucho más mundo, claro, o hay algo que de alguna manera no ha sido descubierto, constatado por nadie, nada más que por uno mismo, y que solo puedes hablar de él, ¿no? Pero que depende de ti el querer buscarlo. Yo se lo dije una vez a un amigo que es no solo poco creyente ni ateo, es una persona, dijéramos, súper racional, ¿no? De estas que son como una bola de piedra que no puedes hacer. Sí, pero un desafío hasta para la lógica. Y yo le dije, bueno, tú solo... Digo, no hace falta que te pongas a conjeturar si Dios, si no, digo, no le nombres, digo, tú simplemente, digo, siéntate en tu habitación, digo, y pregunta si hay alguien ahí, digo. Y él decía, no, yo no puedo hacer eso, claro, yo preguntar a la nada, digo, bueno, tú inténtalo, digo, porque solo con la intención que estás haciendo ya estás poniendo de manifiesto que algo puede llegar a ver, entonces te estás poniendo parte de ti. Y me dijo que no, porque le daba miedo. ¿Qué te parece?
Con miedo. Y El miedo y la culpa, eso es lo peor. Sí, no, es impresionante y sobre todo muchas veces que yo también lo creo y creo que es por eso, porque mucha gente no llega a este tipo de estados porque tienen que dilapidar o tirar por tierra Claro. muchos pilares básicos que se han ido sosteniendo, ¿no? De una manera o de otra y que tienen que... Es un trabajo muy grande, no es un trabajo de titanes el empezar desde cero. Y eso pasa, yo creo, que es porque nos identificamos con nuestros pensamientos y nuestras creencias y creemos que somos eso. Entonces, claro, si yo creo, si soy ateo completamente, es lo que soy. No. Yo además le dije también después, porque con esta persona además teníamos unas discusiones largas y en algunas veces tediosas. Sí, era como un proceso de vamos a sentarnos a hablar y además llegamos a una conjetura que él decía que bueno, que había cosas irrefutables que podían ser constatadas, ¿no? Esto es un boli y es un boli. Entonces yo le intenté dar una vuelta a la situación y le dije, no, esto no es un boli. Digo, esto tú le llamas boli. Digo, pero esto no es un boli. Digo, no es nada. Entonces ahí ya también le hizo pensar un poco, ¿no? Era como intentar desestructurar, pero es difícil y hay mucha gente que para llegar a cierto tipo de puntos, no solo de vista, sino para sentir cierto tipo de cosas, hay que tener cuidado porque pueden tocar una fibra, pero de todas maneras yo creo que esto es algo benéfico y en este caso ya te digo, tu experiencia seguro nos van a poder comentar ahí a tope porque seguro que hay muchísima gente y además yo tengo un cuaderno, que además lo tengo aquí, de experiencias con intuición, cuántico, claro. Llámalo X, que opera al margen de ti de alguna manera, ¿no? Y además opera de verdad, tú no puedes controlarle, es impresionante. Yo también, esos diálogos que muchas veces, incluso, bueno, lo hemos comprobado tú y yo hace poco, ¿no? Incluso te dan señales en lo físico, ¿no? Te dan señales fuera de lo que es un simple diálogo. Y ahí ya dije, bueno, ya me rindo ante este tipo de cosas, esto ya no está fuera de mi control absoluto, ¿no? Claro. Bueno, al final todos venimos a pasar por ciertas etapas y a experimentar ciertas cosas y está claro que, pues eso, tiene que haber ateos para que haya creyentes, tiene que haber creyentes para que haya ateos y la dualidad en la materia es esencial porque si no, no entendemos nada, nuestra mente se pierde y no entendemos nada. Entonces, bueno, el punto está en que cada uno crea lo que le dé la gana mientras no dañe a los demás y que cada uno experimente y que no intente imponer su manera de ver a los demás y que sobre todo que experimente y que sienta esa persona lo que crea conveniente consigo mismo y que es lo único que importa y eso es lo que el doble me enseñó a base de venga y no llevar la razón, o sea, no intentes llevar la razón, si lo más importante aquí somos tú y yo. Y ya está, si aquí no entra nadie más, este es tu mundo interior y aquí estás tú sola y tus cosas, o sea, deja a los demás en paz. ¿Qué tiempo estamos perdiendo, Sonia? ¿Qué tiempo tan grande estamos perdiendo? Los que nos están viendo están diciendo, Dios mío, me voy a poner a ello, ya, quita el vídeo, me voy a poner... Sí, lo importante, perdona, hace poquito hice un vídeo, porque claro, yo muchas veces me planteaba, pues... la finalidad, ¿no? de este doble y ya es esto es lo que soy y ya está, pero no, porque había algo detrás, yo sentía que lo que te he dicho, ¿no? Que era como el reflejo, el doble de algo, no el doble mío, sino el doble mío de mi ser real y que claro, que había más detrás, pero ¿cómo descubro yo esto detrás? Y no sé quién, no sé cuántos. Y bueno, pues cuando le empecé a plantear una serie de cuestiones, él me iba respondiendo y efectivamente me iba mostrando que sí que había cosas más profundas y más poderosas detrás de él y llegó el día que de repente pues me planto delante de él y me hace ver como pues no sé, como como cuando tú sabes que es un día importante o que va a pasar algo importante y entonces de repente me abrazó y empecé a notar como si nos fusionásemos. Como si nos fusionásemos, entonces se me iba escurriendo y era como que me lo estaba metiendo dentro de mí y yo empecé a irradiar luz y entonces yo a eso lo denominé la fusión con el doble. Entonces claro, me quedé así y entonces escuché, ahora estoy dentro de ti, ahora somos uno. Yo estaba dentro de ti, pero ahora somos uno, nos hemos fusionado. Ya no tienes que buscarme debajo del árbol o buscar una voz o buscar no sé qué porque ya
estoy contigo plenamente, o sea, tú lo has experimentado. Entonces, a partir de ahí fue cuando pude ver lo que yo entiendo que es mi ser profundo. Y otra vez volvió como a empezar el proceso de llorera máxima, de apabullarte delante de lo que realmente eres, ahora sí, con todas las letras, pero tener esa fuerza dentro de ti que ya forma parte indivisible de ti y tú eres consciente de ello. Y bueno, pues empieza esa nueva relación con ese ser, alma, es que tampoco... no sé si llamarlo alma, porque no estoy segura de si sea el alma, pero bueno, es el ser, ¿no? Lo que eres, lo que somos. Y creo que ese es el objetivo del doble, fusionarte con él, hacer un tándem perfecto, unido, y tú ya dar un paso más en tu desarrollo espiritual, no te quedas ahí charlando con uno, ¿sabes? Completamente de acuerdo, además es que sí, y he sentido exactamente lo mismo que tú y también me han dicho lo mismo y han utilizado esa terminología que muchas veces es casi subconsciente, ¿no? El hecho de me he fusionado, hay algo que me hace como estar cada vez mucho más cerca, mucho más... Y la verdad es impresionante y es un tema apasionante. Lo vamos a dejar aquí, pero la verdad es que yo me podría tirar hablando del doble cuántico, porque veo que tiene donde rascar y no solo eso, sino que creo que es un tema importante donde los haya y creo que hay mucha gente que necesita, lo primero, ayuda y luego encontrar este tipo de realidades que existen, que no nos quepa la menor duda. Si tienes algo que decir, Sonia... Creo que es la solución más perfecta y más sencilla a todos los problemas de todo el mundo. O sea que ojalá llegue a muchísimas más personas a través de tu canal. Pues muchísimas gracias, Sonia. Recordar a todos los que nos estáis viendo, Doble Cuántico, unos vídeos fantásticos y, como no, vídeos fundamentales como el de Doble Cuántico, que son súper importantes y que también de alguna manera, de algún aspecto, hemos tocado en este canal, en Mundo Azul. Gracias por vernos, muchísimas gracias por todos los suscriptores. Gracias, Sonia, por participar con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Y un abrazo muy fuerte a todos.